gran saludo afectuoso. Saludos a todos los colegas del subsuelo. Me agrada mucho estar compartiendo con ustedes en este evento. Vengo a presentarles una conferencia titulada La espeleología como proceso de lectura del subsuelo, un ensayo. ¿Okay? Mi nombre es Rafael Carreño, pertenezco a la Sociedad Venezolana de Espeleología, trabajo en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y también colaboro con la FEALC, la Federación Latinoamericana de América Latina y el Caribe. Ok, bueno, esta sesión responde al llamado de la UIS que nos invita a explorar, entender y proteger el subsuelo. Es una actividad que son diversas actividades que se están realizando a lo largo de todo el mundo, entre ellas esta. Y bueno, particularmente en Venezuela está la Sociedad de Espeleología colaborando con este proceso. Agradezco estos primeros momentos a Espeleocol, a la Asociación Colombiana de Espeleología, por todo el apoyo y toda la disposición que han tenido al organizar este evento, ¿no? Ok, bueno, esto es una conferencia típica. Les voy a ir explicando en estas primeras láminas cómo es la tónica. Bueno, resulta que estamos, digamos, en momentos de meditar, por lo menos a partir de Venezuela. Acabamos de cumplir hace poco tiempo los 50 años de antigüedad del grupo. Dentro de poco vamos a cumplir 70 años de el inicio de la espeleología institucionalizada, y esto nos lleva a desarrollar una reflexión desde la inteligencia emocional y en una perspectiva mucho más sentipensante, ¿no? Hemos desarrollado mucho trabajo científico, de ciencias duras, de investigación, de exploración, pero también vale la pena detenernos un poco, hacer un balance, ¿no? Sin embargo, bueno, en este tipo de eventos, digamos, académicos, hablar en términos un poco subjetivos puede parecer algo, digamos, como estar como un pez fuera del agua o como un bote fuera del agua, ¿no? Pero es momento de hablar con un tono diferente, con un enfoque diferente. Eso no quiere decir que dejemos de ser investigadores y exploradores, pero es oportuno también intuir un poco de ese realismo mágico que está oculto en ese milagro geológico que nosotros llamamos cueva. Un milagro tangible, un milagro que nos ha inspirado una serie de experiencias, de riesgos, de logros, que es lo que vamos a revisar en este momento. ¿Ok? Bueno, este es el momento de ofrecerles un ensayo. Esta charla resume uno de los textos introductorios del segundo Congreso Colombiano de Espeleología de este año 2021. Y bueno, ¿por qué el ensayo? Porque es un género literario flexible, es un género literario que permite una serie de licencias y figuras que, digamos, cambian el tono. A veces puede ser un poco más poético, a veces un poco más sugerente, ¿no? Y por lo tanto, en estos próximos minutos vamos a compartir unas ideas sin tantos formalismos académicos y bueno, con un tono mucho más creativo. ¿Ok? Es por eso que en este momento no va a haber la presentación formal con introducción, antecedentes, materiales, métodos, objetivos, discusión, conclusiones, etcétera, sino bueno, vamos a irnos a algo mucho más informal, ¿no? Y bueno, consideramos que es momento, es una buena hora también para preguntar, ¿no? ¿Ok? Tomando en cuenta una frase emitida por un filósofo latinoamericano muy reconocido, Darío, y el apellido es impronunciable para mí, ¿ok?
Vemos que la ciencia es la que responde y la filosofía es la que pregunta. Nosotros nos hemos dedicado siempre a la ciencia y nos hemos dedicado muy poco a preguntar cuál es el trasfondo, a leer entre líneas. Estos próximos minutos los dedicamos a eso, ya que en general, como espeleólogos, siempre buscamos certezas, conocimientos sólidos, eso que se llama un poco, de una forma un poco rimbombante, las ciencias duras, los datos, las estadísticas, ¿no? Pero el asunto de preguntar es bastante relevante. Ustedes tendrán la duda, oye, el Congreso es más bien para compartir verdades, no para compartir dudas, no es para compartir preguntas. Sin embargo, es bueno reconocer que es difícil hacer preguntas claves. Las preguntas son la raíz de todo proyecto. Son una de las justificaciones por la cual estamos aquí, porque siempre queremos saber a dónde llegan las cuevas, qué dimensiones tienen, etcétera. Pero también hay otro tipo de preguntas, un poco más sugerentes. De todas formas, sean cuales sean las preguntas, si estas fueran resueltas, sencillamente tendríamos que retirarnos. Tendríamos que dedicarnos a otras cosas, a descansar, a trabajar en otras actividades, porque las preguntas, digamos, son el motor. Si no tuviéramos esas dudas, sencillamente no investigaríamos más. ¿Ok? Básicamente vamos a reflexionar en base a dos preguntas en este momento. Vamos a profundizar en cuanto a cómo aprendimos a ser espeleólogos. Esto es lo que escribí en el ensayo que ustedes van a poder leer en PDF cuando se distribuyan las memorias del Congreso. Y esta pregunta de cómo aprendimos a ser espeleólogos está centrada en un espacio pretérito, en un momento ya transcurrido, es mirando hacia atrás. Pero no solamente mirando hacia atrás como un lugar, sino también mirando hacia adentro, revisando nuestras experiencias, rememorando, analizando un poco cuáles fueron esos logros y cuáles fueron las dificultades que tuvimos, ¿no? La segunda pregunta es más bien todo lo contrario, es mirando hacia adelante, con una perspectiva teleológica, viendo cómo puede trascender esta actividad para nosotros en el futuro. Y esta pregunta es, ¿para qué tantos esfuerzos y riesgos? Nosotros muchas veces, bueno, nos concentramos durante las expediciones en el cómo, a veces de una manera un poco cuantitativa, cuánto mide, qué profundidad tiene, cuántos murciélagos hay, qué biomasa, qué sedimentos, etcétera, ¿no? Sin embargo, esta pregunta de para qué tantos esfuerzos tiene que ver mucho con nosotros, tanto como personas como grupos, ¿no? Y bueno, hay otra pequeña duda que aquí la presento como algo adicional, un poco informal, y es una duda eterna que hemos experimentado todos los que hemos ingresado al subsuelo cuando hemos llegado a galerías vírgenes, a sitios realmente difíciles de transitar. Y es una pregunta que parece hasta muy tonta, muy relevante, muy banal. Todos nos hemos preguntado, cuando estamos en la grieta más angosta, cuando estamos en el sitio más peligroso, los pasajes más incómodos, o sencillamente cuando hemos estado atorados, nos preguntamos esto: ¿qué hago aquí? ¿Por qué no estoy en la playa con los sobrinos? ¿Por qué no estoy tomándome la quinta cerveza con mis cuñados? ¿Por qué no estoy comiendo algo sabroso con mi mamá? Y resulta que esta pregunta tiene que ver con un espíritu muy, a veces primitivo, que está muy en el subconsciente de todos nosotros, que es el espíritu de la aventura. Podemos decir que todos nosotros llegamos a estrecheces como la que vemos en la imagen por culpa de Julio Verne, o más bien gracias a Julio Verne. Incluso para las personas que no lo han leído. Son este tipo de aventuras que tal vez las personas las hayan asimilado de otra manera a través del cine
o a través del cuento y los relatos de los amigos que nos han hablado de sus primeras exploraciones. Es por eso que estamos en estas actividades, a veces muy académicas, a veces muy formales y otras veces mucho más lúdicas, mucho más de disfrutar. Bueno, estas palabras que vamos a compartir, este conversatorio, tiene mucho que ver con las ciencias esas mal llamadas blandas, ¿no? Con las ciencias sociales que realmente valoran también responder los asuntos existenciales, el por qué estamos aquí, el para qué hacemos todo esto que hacemos. Sin embargo, muchas veces las personas desde el ámbito de la geología y de otras ciencias, digamos, o más antiguas, ¿no? En general la gente tiende a ver estas ciencias sociales como algo demasiado inacible, un poco especulativo, un poco informal. Sin embargo, se apoya en la hermenéutica, en las explicaciones, en el análisis, en la lógica, incluso en las motivaciones, ¿no? Y esto es válido, digamos, cuando hacemos un balance, cuando miramos hacia atrás a lo largo de una carrera o a lo largo de medio siglo de actividades, ¿no? Entonces, estas palabras se centran en el aspecto antropoespeleológico, ¿no? Y este aprendizaje, ¿cómo fue que aprendimos a trabajar las actividades espeleológicas? Tiene que ver con la andragogía. Sobre todo es una actividad que se desarrolla entre adolescentes o entre adultos, ¿no? Básicamente no hemos encontrado mucho en nuestros estudios de primaria que mencionen las cuevas. No es una actividad de pedagogía vinculada a los niños, sino es una actividad que desarrollamos muchas veces cuando ya estamos trabajando una carrera en algún tema, en alguna inquietud en concreto, ¿no? Y bueno, desde el aspecto antropológico podemos recordar antropólogos o sociólogos como Bruno Latour o Pierre Bourdieu, que son personas que han estudiado no solo lo que está afuera y en la naturaleza, sino han estudiado los grupos internamente, han estudiado cómo son las comunidades que tienen un perfil específico, como es la comunidad nuestra de exploradores, de espeleólogos, de especialistas en un área en particular. Eso quiere decir que nosotros podemos ser los sujetos de estudio, podemos ser el fenómeno a estudiar, ¿no? Y bueno, tenemos que esta actividad andragógica es un aprendizaje participativo, es horizontal, es flexible, es algo que desarrollamos como autodidactas o cuando tenemos suerte, cuando tenemos la oportunidad de tener a alguien con más experiencias, con algún colega o tutor, pero más que hablar de colega, siempre estamos en general es interactuando con amigos, con gente que apreciamos y esto es algo muy importante cuando hacemos un balance de lo que se ha logrado. ¿Ok? También tenemos que identificar que la espeleología es una ciencia joven, joven como las caras que vemos en la imagen, ¿no? Es una actividad que no existía aquí en Latinoamérica en la época de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, ¿no? Y en general no existe como carrera universitaria. Uno estudia otro tipo de temas, uno estudia la biología, la geología, la antropología, pero específicamente la espeleología no está formalizada desde el punto de vista de carreras de tercer nivel. A veces, obviamente, los que hacen estudios de cuarto nivel pueden escoger un tema, una tesis, un trabajo de ascenso vinculado con la espeleología. Y también hay organizaciones a nivel latinoamericano, como por ejemplo en Cuba, en Brasil, que imparten algunos cursos, pero son cursos a veces más técnicos, más específicos, más a nivel de diplomado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que, la manera en que nosotros nos incorporamos en esta ciencia joven
fue muy similar también a la manera en que los pioneros, nuestros antecesores, se iniciaron. O sea, nosotros empezamos todos como excursionistas. Empezamos desde lo lúdico, desde el disfrutar, desde ejercitarnos en la naturaleza. Y es algo que es muy importante, no es algo que hacemos porque nos pagan, no es algo que hacemos de lunes a viernes, sino lo hacemos cada vez que podamos, cada vez que tenemos un tiempo libre, sacrificamos el tiempo de la familia para hacer este tipo de actividades, excepto algunas personas, excepciones, gente que se dedica a la espeleología profesionalmente en general, dando clases o asesorando, etcétera, ¿no? También es importante que veamos de dónde viene esta disciplina, dónde surgió, aparte de nuestra región, dónde surgió a nivel mundial. Y vemos que surgió en Europa. Si tomamos en cuenta, digamos, la biografía de pioneros como Martel, uno de tantos, no es el único, no es el primero, pero tal vez a partir de las actividades que se dieron en en el occidente de Europa, en Francia, en estos países, pudiéramos afirmar que la espeleología tiene aproximadamente 130 años. Obviamente hubieron actividades previas, ¿no? Aquí en Venezuela, en Colombia, bueno, pasó Humboldt, pasaron otras personas, ¿no? Pero estos pioneros eran individuos aislados que hicieron labores puntuales, no le dedicaron su vida a esta actividad de una manera permanente y podemos considerar que en Latinoamérica la espeleología existe, digamos, desde mediados del siglo XX. Por ejemplo, en Cuba están celebrando los 80 años, en Venezuela se cumplen casi 70 años desde que la espeleología se desarrolló como grupo de una manera regular, gente que se asoció, se organizó de una manera inicialmente muy eh, precaria, ¿no? Sin embargo, consideramos que la espeleología es una actividad de grupo, no de individuos aislados, y por eso la perspectiva que tenemos es que cuando surgen los grupos es cuando surge la espeleología, ¿no? Sin desmerecer actividades de personas que hicieron algunos trabajos previos, ¿no? Y bueno, como actividad que nos llegó de Europa, nosotros consideramos que fue muy importante también haber adaptado las técnicas y los equipos del alpinismo. Incluso los espeleólogos europeos no iniciaron con sus propios equipos de espeleólogos. Fueron equipos que fueron adaptados de unos usos que habían para minería y para otras actividades, ¿no? Entonces tenemos que el proceso de aprendizaje, por lo menos de mi generación, los que empezamos en los 80 y gente que empezó en los 70 de nuestros grupos, fue un aprendizaje bastante lento, ¿ok? Y tenemos que tomar en cuenta que en aquel momento era clave estar asociado. Era clave estar asociado para tener la orientación. Yo, por ejemplo, para encontrar una cueva muy cerca de mi casa en Caracas, una vez tuve, a lo largo de un año, hice como 5 o 6 salidas. Si hubiera ido con alguien que sabía, hubiera ahorrado mucho tiempo, me hubiera dedicado a otras cosas, ¿no? Pero tenemos que reconocer que antes del Internet, antes de los GPS, antes de las imágenes satelitales y todo eso, consultar sobre espeleología era muy difícil, incluso conseguir un diccionario, un glosario, era realmente complicado, mucho menos una enciclopedia, porque habían textos puntuales muy dispersos que realmente uno los atesoraba. Cuando uno conseguía una fuente, realmente uno se aferraba y uno volvía a leer varias veces los mismos contenidos, ¿no? Pero esto de interactuar en grupo también es muy importante para lo que fue nuestra generación, porque no era una actividad impuesta por un jefe, impuesta por un profesor que nos asignaba alguna tarea, sino era una actividad que estaba mediada por la amistad. Y esto es algo muy importante por ese factor sentipensante, en donde primero sentimos y después aprendemos. ¿Ok?
Bueno, dentro de lo que es el tema de esta charla, que es leer el subsuelo, tenemos que ver cómo se compone el léxico, el glosario que utilizamos. Es un léxico importado. Incluso los que los compilaron, básicamente en Europa, lo habían recopilado a partir de otras disciplinas como la geología, la minería, la escalada. Realmente no, uno no decreta el surgimiento de una disciplina, sino se va construyendo con experiencia y como una colcha de retazos con las oportunidades que hay. Se tomaban nudos de la marina, se tomaban experiencias a veces militares, de los Boy Scouts, de los rescatistas, de los bomberos, ¿no? Y a partir de ahí se trató de construir un léxico que al principio era como como en la Torre de Babel, ¿no? Muy diverso. Por ejemplo, los nudos. Es impresionante la cantidad de nombres que tiene un mismo nudo en distintas partes del mundo o incluso en en un mismo país, el mismo nudo es denominado de una manera distinta por un bombero, por un militar, por un marinero, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, a pesar de toda la diversidad, vemos que este léxico fue fácilmente asimilable, ya que en Latinoamérica compartimos el mismo idioma. Esa es una experiencia y una suerte que no han tenido en Europa, donde realmente era mucho más complicado compartir los textos, compartir los contenidos, comunicarse. En cambio, nosotros con un gran idioma que es el español, y con un derivado muy parecido, que es el portugués, se nos abren muchas puertas. Tenemos la posibilidad no solo de hacer buenas amistades, sino de trabajar en conjunto de una manera muy fluida, ¿no? Y bueno, no es casualidad que, por ejemplo, la Federación Latinoamericana de Espeleología fue muy anterior a a la Federación Europea. Nos adelantamos realmente por varias décadas. Fue una actividad que de asociación y de enlace y de vínculos y de cooperación muy productiva, y que fue mediada básicamente por ese hecho de compartir el lenguaje, que es algo que a veces lo pasamos por alto porque es como parte del software de ahí, del basamento, que a veces no lo vinculamos con la espeleología, ¿no? Pero también este proceso, no solo de leer el subsuelo, sino de hablar del subsuelo, encontramos que también nos reconocemos al hablar, ¿ok? Al igual que, por ejemplo, los malandros tienen su jerga, la aristocracia, los profesores, etcétera. Bueno, nosotros también tenemos una manera de hablar que se ha ido construyendo con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que también reconocemos al explorador del científico. Cuando vemos un explorador que nos habla de determinada forma de los equipos, de los procedimientos, de los amarres, etcétera, todo eso le inspira al resto de los compañeros cierto nivel de tranquilidad. El solo hecho de saber que una persona conoce lo que está hablando, nos cohesiona, y sabemos realmente, reconocemos estas experiencias a través del habla. También, por el lado de la ciencia, el glosario científico es lo que otorga veracidad en el campus, no solo en el trabajo de campo. Entonces, bueno, vemos que todo esto de dominar el léxico, la terminología, es algo muy importante, no solo en la espeleología, obviamente, sino en cualquier otra de las carreras, incluso en los oficios técnicos. O sea, ser profesional siempre implica dominar el léxico de una manera adecuada, y es lo que nosotros le transmitimos a nuestros muchachos. Ok. Como es una ciencia nueva y como estamos constantemente haciendo hallazgos por estar pisando terreno virgen, no solo cuevas turísticas como estas que vemos en la imagen,
pueden surgir nuevas ideas, nuevos vocablos, nuevos conceptos, ¿no? Y cada uno de estos hallazgos requiere nuevos nombres y esto hace algo muy rico, muy complejo, todo este proceso de aprender. Gracias a todos estos aprendizajes vemos que se vio que hacía falta, digamos, consolidar toda esta terminología y particularmente la Unión Internacional de Espeleología hace unas cuantas décadas compiló el diccionario multilingüe, del cual tuvimos la oportunidad de colaborar cuando se incorporó la compilación del español en aquella época, ¿no? Sin embargo, siempre hay, cada quien tiene su manera de hacer las cosas, no todo es totalmente homogéneo, hay palabras muy importantes como cars que algunas personas lo escriben como carso. Ambas son correctas, no vamos a ser sectarios en esto, pero siempre hay conceptos que son difíciles de adaptar porque son palabras que vienen de muy lejos, ni siquiera de lenguas latinas, sino de estas lenguas que eh, surgieron en la Europa del Este. ¿Ok? Pero también vemos que tenemos un vocabulario en construcción, lo que está en los glosarios, lo que puede encontrarse en Wikipedia, digamos, no está escrito en piedra, se incorporan nuevas palabras y es importante que nosotros eh, reconozcamos un poco la fuente de todo eso. Seguimos, por ejemplo, latinizando los nombres en la bioespeleología, es algo normal, no vamos a criticar eso. Está muy bien que se adopte un sistema. Sin embargo, por ejemplo, en disciplinas como la geomorfología vemos mucha más diversidad y mucha más incorporación de palabras campesinas, palabras que ofrecen los cazadores o incluso a veces los indígenas, los vaquianos, los guías, la gente que vive en el interior de nuestros países. Y es así que vemos palabras como, por ejemplo, en Cuba, Cacimba, Furnia, que es las cimas allá, Aitón, que son las cimas en Venezuela, en una zona particular del noroccidente de Venezuela. En Brasil le dicen Lapa a las cuevas y seguramente los que estén escuchando esta conferencia pueden recordar, bueno, decenas de palabras que son particulares, no solo de un país, sino dentro de un país se utilizan a veces solamente en alguna región y eso es parte de la riqueza que tenemos que aceptar y ver como algo parte de nuestra riqueza cultural. Está bien que adoptemos la terminología científica para los textos, digamos, más académicos. Sin embargo, también este tipo de expresiones populares son parte del acervo cultural de todo el país, ¿no? Y bueno, ¿de qué manera transmitimos nosotros estos conocimientos? Es importante que nosotros veamos que las cuevas son escuelas. Obviamente, no una cueva virgen que representa riesgos, en la cual uno está muy atento a otros aspectos, a no perderse, a tomar notas, a medir, etcétera. Pero las cuevas más frecuentadas siempre son buenos espacios para aprender, son como aulas, obviamente no a cielo abierto, sino a techo abierto más bien. Y estas cuevas que consideramos escuelas son las cuevas en donde hemos llevado anteriormente a tesistas, en donde hemos publicado artículos anteriormente, hemos conseguido recopilación desde artículos de prensa hasta notas de campo, etcétera, ¿no? Y son cuevas que realmente conocemos cómo se formaron, conocemos cuáles son sus características principales y llevar a la juventud a estos espacios es muy importante porque realmente lo que se aprende bajo tierra es mucho más difícil que se olvide. No es lo mismo revisar algo en Wikipedia. En Wikipedia, bueno, uno encuentra de todo y uno no tiene esa urgencia digamos, de aprender las cosas, pero cuando estás bajo tierra y tienes que recordar cuál es el pasaje, estás mucho más atento cuando estás pendiente de si alguien se quedó atrás, si hay algún riesgo,
puede haber una culebra, puede haber algún accidente. Bueno, eso nos enciende todos los sentidos y nos hace mucho más propenso a un aprendizaje profundo, ¿no? Tenemos que ver que estas cuevas también han sido abordadas a lo largo de los siglos de una manera distinta. En la antigüedad se consideraba que el conocimiento se transmitía a través de epifanías, o sea, el Ser Supremo transmitía un conocimiento que ya existía y bueno, era un conocimiento limitado. Después, posteriormente, a partir de la Ilustración y a partir sí, del iluminismo y del positivismo, se empezó a explorar con una actividad más inclinada a la serendipia. Y la serendipia es el proceso de desarrollar hallazgos científicos, pero hallazgos casuales, no estableciendo teorías, hipótesis, metodologías, sino, bueno, eran hallazgos, eran más bien descubrimientos, ¿no? Y actualmente más bien estamos en un proceso de consulta subterránea, acudimos a estas cuevas como si fueran unos libros en los cuales podemos leer. Oye, ya. Un segundito para hidratarme. Bueno, y para aprender siempre hacen falta por lo menos una persona, mucho mejor si son dos o más, para compartir. Es importante tener una curiosidad militante y vemos que realmente a lo largo de todo este tiempo aprendimos de tanto preguntar y preguntar y preguntar hasta que llegaba el momento que las personas que nos enseñaron, nuestros mentores, más bien contestaban incluso antes de que nosotros preguntáramos. Personas como Franco Urbani, que es el que vemos aquí en la foto, bueno, orientaron a muchos tesistas a lo largo de generaciones, no solo cuando fue director de la Escuela de Geología, sino sigue realmente apoyando y dando consejos realmente muy acertados. Pero vemos que en aquel momento, cuando nosotros empezamos, no existía la Wikipedia y la Wikipedia era esa persona, era ese colega, ese compañero, ese orientador que realmente llevaba casco puesto, ¿no? Entonces, bueno, vemos que se establecían vínculos, tendíamos a salir con las mismas personas con las cuales nos sentíamos más cercanos, con las personas que más nos enseñaban y con las personas con las cuales nos sentíamos más seguros porque realmente en este proceso de aprendizaje siempre uno establece una afinidad también fundamentada en el conocimiento, en la cooperación, en aspectos tanto objetivos como subjetivos. Ok, entonces, bueno, vemos que ha habido distintos abordajes. Ahorita yo considero que hay una sobrevaloración de la tecnología, todo es digital. Entonces, estamos viendo que hay una generación que utiliza, digamos, la tecnología como muleta y realmente no está tan atenta a aprender porque como tiene siempre disponible los conocimientos con solo tener una conexión en la red, tal vez no está tan atenta a vincular distintas nociones, a recordar lo que vio en tal o cual expedición, porque en este momento esta nueva generación considera que el conocimiento está allá afuera, del otro lado de la pantalla, no de este lado de la pantalla. O sea que el conocimiento se identifica más con la red, con lo que está afuera de nosotros y no dentro de nosotros, ¿no? Y bueno, no quiero renegar de todas las oportunidades que nos da la tecnología, es algo muy importante, bienvenida sea. Realmente estamos aprendiendo mucho y de una manera también muy acelerada con todas estas fuentes de Internet. Y bueno, tenemos innumerables artículos en PDF, volúmenes de información que realmente nunca tendremos tiempo de leer en toda la vida, pero considero que a pesar de que es bueno tener muchos bytes y muchos gigas en el disco duro,
también es mejor, es muy bueno eh, tener más sinapsis y más ideas en el disco blando, en la pensadora, en el portacasco que llevamos al campo. Ok, entonces, bueno, otras cosas que tenemos que considerar con relación al conocimiento es que este conocimiento también nos da seguridad. Ok, nos sentimos inmortales cuando hacemos un nudo bien hecho, cuando adoptamos las técnicas adecuadas. Ok, y realmente estamos vivos, estamos aquí hablando ustedes y nosotros porque tanto ustedes como nosotros hemos sobrevivido a un ambiente adverso porque hemos logrado aprender de él, ¿no? Entonces, en ese sentido tenemos que ser humildes, tenemos que considerar que como humanos no estamos adaptados al subsuelo, principalmente por el factor de la oscuridad, no estamos adaptados a sobrevivir ni siquiera bajo las condiciones más benévolas totalmente en el subsuelo, mucho menos realizar estos descensos como el que vemos en la imagen que pueden alcanzar centenares de metros. Esta imagen es de una cima de menos 300 metros que tenemos en el norte de Venezuela, ¿no? Y dentro de esto también hemos aprendido, cuando estamos en estas experiencias, aprendemos de nosotros mismos, de nuestras limitaciones, de nuestros temores. Y consideramos que realmente, a pesar que mucha gente valora mucho la valentía, y está bien ser valiente, pero está bien también, está muy bien tener miedo, porque el temor es lo que nos aconseja, ese instinto nos despierta los sentidos para que no nos confiemos y para que hagamos las cosas adecuadamente. Obviamente no hay que tener demasiado miedo, no hay que estar aterrado porque si no, no podemos avanzar. ¿Ok? Y esto tiene que ver, estas actividades que pueden ser muy académicas, pero nunca dejarán de ser deportivas. Estamos ejercitando el deporte ciencia, no podemos hacer una cosa sin la otra, no podemos descubrir sin aprender. A la vez que actuamos bajo tierra, también estamos pensando, estamos actuando tanto como gente de acción como igualmente como intelectuales, ¿no? Y estos dos aspectos, el deporte y la ciencia, son dos caras de la misma moneda. Realmente hay gente, obviamente, que está más inclinada a la actividad deportiva, está muy bien. Hay otras personas que también están inclinadas a la ciencia, está muy bien, pero realmente ningún espeleísta, ningún explorador puede realmente desarrollar una actividad prolongada y segura a lo largo de décadas sin aprender. Nos enfrentamos a un ambiente nuevo que nos estimula a reconocer cuáles son los riesgos, a reconocer cuáles son las características, sobre todo cuando ingresamos a una cueva virgen, una galería totalmente inexplorada. Bueno, queremos realmente entender cómo funciona ese milagro por el cual estamos atravesando. Igual, por el lado del investigador, el investigador no puede usar sensores remotos, eso no es válido en este ambiente. Los satélites no sirven bajo tierra, hay aparatos que pueden penetrar, pero a muy pocos metros con algún tipo de sensores, y el investigador tiene que enfrentar el miedo, la oscuridad, el barro realmente, si quiere conseguir el conocimiento bajo tierra, ¿no? Entonces vemos que estos dos tipos de personas se complementan y todos tenemos un poco de explorador y todos tenemos un poco de investigador en estas actividades. ¿Ok? Sin embargo, para estas nuevas generaciones es importante que enseñemos con simplicidad. Muchas veces todas estas terminologías y los artículos los hacemos a veces muy oscuros, muy rebuscados, como para que nos entiendan solo los más experimentados, los más avanzados esta disciplina, ¿no? Pero es importante que atraigamos a más aprendices con un lenguaje más accesible, que hablemos de una manera a veces coloquial, como le habláramos a un hijo o a un amigo, ¿no? Y esta simplicidad también tiene que ver con nuestro pasado, con lo que
con recordar todo lo que nos costó aprender en aquellos momentos donde veíamos unas galerías, veíamos unos techos, unos pisos y realmente no entendíamos mucho porque, bueno, a veces lo que habíamos leído en un boletín científico no lo reconocíamos cuando estábamos bajo tierra, cuando veíamos cuando recordábamos palabras como diaclasa y veíamos una grieta, oye, no recordábamos realmente, no asociábamos esas cosas que esas dudas que teníamos en nuestras primeras excursiones, ¿no? Y en ese sentido, reconozcamos que la generación que consulta los boletines actualmente es una generación muy audiovisual. Entonces es importante que incorporemos muchas imágenes, gráficos, mapas, etcétera. Y bueno, lo que pueda ser expresado en una fotografía requerirá siempre mucho menos texto escrito. Ok, también es importante que hablemos para personas con diferente extracción, un poco lo que comentaba en la lámina anterior, no solo para el académico, sino también para el excursionista. Incluso es recomendable que nos expresemos simultáneamente en una misma frase con los dos vocablos que puedan ser los más sofisticados o los más populares. Entonces podemos plantear en una descripción de una cueva que está habitada por miles de quirópteros o murciélagos. Incluir las dos palabras, hablar de determinadas diaclasas o grietas. Y este tipo de redundancias no estorban, realmente estamos siendo más democráticos de esta manera al escribir y estamos hablando para las personas que están más avanzadas y también para los recién llegados, porque bueno, también tienen tanto derecho de leer un artículo las personas que tienen doctorado como el turista que sencillamente quiere informarse sobre alguna cueva. Entonces, todas estas palabras dolinas y depresiones las podemos combinar en un mismo contenido para que la gente las asimile inmediatamente sin consultar un diccionario. ¿Ok? Pero bueno, aquí viene, digamos, el tema principal de la charla, que es dialogar con el planeta, nosotros como personas. Entonces, bueno, tomemos en cuenta que podemos reconocer que hay mensajes escritos en la roca madre, que digamos la tierra ha utilizado sus paredes como si fueran sus hojas de papel y está utilizando el agua como si fuera su tinta, ¿no? Y no quiero que esto se vea así eh, como un retroceso, a que volvemos al espiritismo o que nos vamos a dedicar a comer flores, así como unos ingenuos, ¿no? Sin embargo, realmente incluso dentro de este congreso, por ejemplo, una compañera que es geóloga de apellido Ramírez, bueno, ella comenta que puede descifrar, que puede leer la paleoclimatología, porque ella está alfabetizada en eso. Y todos nosotros tenemos alguna especialidad en algunas cosas. Los antropólogos están acostumbrados a leer, por ejemplo, el mensaje de los habitantes del pasado, los petroglifos, las pictografías, pero también este mensaje de la Tierra es un mensaje de algo inanimado, de esta gran nave espacial que tenemos, también requieren un proceso de alfabetización. Tenemos que descifrar estas huellas subterráneas que en la mayor parte están escritas por el agua, ¿no? Este, obviamente es una actividad que, como veremos, eh, requiere mucha atención. Y suena un poco raro hablar de que el CARS nos ofrece unos textos, unos mensajes escritos antes de la prehistoria,
porque nosotros consideramos que la historia empieza desde la invención de la escritura, pero esa es nuestra escritura como seres humanos, el alfabeto, los ideogramas, los jeroglíficos, la escritura cuneiforme, son lenguajes escritos humanos. Sin embargo, este mensaje que nos ha dejado la Tierra son mensajes milenarios, son mensajes que fueron escritos cuando quizás ni siquiera existía el género humano en el planeta, ¿no? Entonces, bueno, podemos ver a veces figuras, al inicio las vemos de una manera creativa, como que las conchas marinas parecen como unos paréntesis empotrados en la roca caja, los minerales parecen garabatos, las vetas parece como si fueran humo fósil, etcétera. Y bueno, si lo vemos de una manera creativa, de una manera imaginativa, podemos entender al principio cuando estamos novatos, pero cuando pasan las décadas y empezamos a descifrar todo esto, vemos que tiene un sentido las formas de erosión, la forma que tienen los cristales, que nos están indicando cómo han ocurrido todos estos procesos, ya sea por goteo, por condensación, por eh, aguas torrenciales, aguas estancadas, etcétera, ¿no? En cierta forma, no específicamente los espeleólogos, pero bueno, el Homo sapiens, en cierta forma, como nos sentimos el centro, digamos, del universo, consideramos que somos los únicos en comunicarnos, ¿ok? Hay otros, incluso otros seres vivos, como las ballenas, los delfines, los pájaros, los chimpancés, etcétera, que también han desarrollado un lenguaje no tan sofisticado, no tan elaborado, pero sí desarrollan mensajes, toda una serie de seres vivos para poder vivir en comunidad y para poder alertarse de los peligros o desarrollar actividades laborales como hacen las abejas. Pero también, vuelvo y repito, a este aspecto muy importante de esta conferencia, es que el terreno nos está dejando mensajes. Nosotros podemos usar instrumentos como microscopios, satélites para captar imágenes a mucha mayor escala, y dentro de ese microcosmo y ese macrocosmo, también cuando vamos caminando por estos cars, podemos interpretar, por ejemplo, los paleocauces, que nos relatan qué ocurrió con el agua en tiempos anteriores, las figuras que dejan las mareas, las marcas que dejan en las paredes, los niveles de las crecidas, etc. Entonces, hay todo un diálogo que nosotros podemos asimilar si estamos dispuestos a abrir los ojos, a ver todas estas eh, rocas que al principio nos parecen como montones caóticos de masa agrietada, fracturada, etcétera, pero a partir de ahí podemos encontrar la lógica, podemos interpretar todos estos procesos, ¿no? Podemos ver todas estas figuras, todos estos colores, todas estas vetas, como si fueran jeroglíficos o geoglíficos, aunque bueno, jeroglíficos y los geoglifos son producto de la mano del hombre, pero son figuras así muy parecidas, ¿ok? Estos, eh, digamos, este proceso de convertirnos en espeleólogos es, en cierta forma, convertirnos en traductores de un lenguaje muy específico. Los hidrólogos saben leer a su manera ciertas áreas del planeta. Los glaciólogos pueden estudiar en los polos y en las zonas congeladas, pero nosotros, bueno, nos lleva años alfabetizarnos, aprender todas estas pistas, aprender todas estas pequeñas huellas para poder traducir qué es lo que está ocurriendo bajo tierra o qué es lo que ocurrió hace décadas, siglos o milenios, ¿no?
Y en este sentido, es una labor que muchas veces la discutimos con el compañero que tenemos al lado. Le señalamos, oye, mira qué figura tan rara, mira qué espeleotema tan extraña, y siempre podemos interpretar y sacar deducciones. Y para estas deducciones, bueno, no hay aplicaciones en Google para entender el caso. Tenemos que aplicar la inteligencia, la lógica, relacionar fenómenos que tal vez vimos en otras cuevas o un poco más adelante en las galerías para sacar estas deducciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que leer el subsuelo, es dialogar con el planeta, con esta gran nave espacial. Y esta conversa ya comenté que no nos sirven los sensores remotos. Tenemos que estar ahí, tenemos que ingresar, digamos, en las entrañas de la Tierra. Es algo que no se puede lograr. Hay muchas disciplinas científicas que se pueden desarrollar apoltronados enfrente a un aire acondicionado. La climatología se puede estudiar, por ejemplo, con recurriendo a satélites, pero todos los geólogos saben que las páginas de este libro, de este gran libro que está enterrado bajo la superficie, estas páginas se conforman de estratos. Y nosotros tenemos la suerte, aunque los geólogos de superficie, si quieren conocer un terreno no calcificado, que no ha estado sometido al cavernamiento, tiene que taladrar para conseguir muestras. No, nosotros los espeleólogos tenemos la suerte de que tenemos esas vías abiertas, tenemos los caminos. Sencillamente lo que tenemos que hacer es encontrar en esos laberintos eh, las profundidades que podemos acceder para estudiar. Veamos, por ejemplo, un caso en Georgia, un país de la Europa del Este. Los espeleólogos pueden leer estos capítulos enterrados en ese libro de la Tierra a más de 2 kilómetros de profundidad. Realmente es algo sorprendente que cuando empezamos a formarnos como espeleólogos, realmente no pensábamos que eso podía ocurrir, ¿no? Ahorita, bueno, en aquella época se inventó la palabra -1000. Cuando hablábamos de los -1000, hablábamos de esas cimas, esos pozos profundos que llegaban a más de 1 kilómetro de desarrollo, pero ahorita ya vamos acercándonos a 2,25 kilómetros, ¿no? Y bueno, dentro de este proceso de aprender, de extraer esos conocimientos, de leer el subsuelo, vemos que el CARS tiene toda una serie de repertorio de pistas que nos presenta de una manera distinta. Entonces podemos decir que el CARS es multilingüe y habla por lo menos 3 idiomas distintos. Le habla al geólogo a través de las rocas y a través de distintos minerales secundarios. El CARS también le habla al bioespeleólogo, que es el que puede traducir los fenómenos que tienen que ver con la vida, con los troglobios, con los troglóxenos, y interpreta todo este proceso del poblamiento desde seres microscópicos hasta personas como nosotros, ¿no? Y bueno, los antropoespeleólogos son los que pueden detectar e interpretar las huellas que han dejado nuestros ancestros eh, en periodos precolombinos o en periodos prehistóricos. Bueno, entonces vemos que cada disciplina permite una lectura subterránea. ¿Ok? Entonces tenemos que cada quien entrenar los ojos de alguna manera. Algunos estudian más los sedimentos, otros las aguas, pero siempre se establece un diálogo de saberes, porque nosotros consideramos que somos los receptores del conocimiento, somos los que vamos conquistando estos saberes, pero también tenemos que compartir con la gente que vive en las comunidades, y también de una manera humilde tenemos que aprender de ellos, ¿ok? Este, hemos aprendido, tal como los doctores pueden leer una radiografía, nosotros también hemos aprendido a interpretar el subsuelo, pero también tenemos que aprender de otras personas de una manera flexible, de una manera horizontal, ¿no? Ok,
Bueno, ya me estoy pasando de tiempo, vamos a acelerar. Tenemos que hay santuarios ancestrales, tenemos que algunos aborígenes, por ejemplo en Venezuela, cuando uno traduce estas lenguas indígenas, uno puede encontrar que la denominación de cueva en esa lengua indígena significa el bostezo de la tierra. Entonces vemos que hay poesía, hay metáforas, hay una interpretación creativa de los habitantes locales que coexisten en estos sitios que tienen cuevas. Bueno, nosotros como pertenecemos al ámbito de la academia, injustamente llamamos a sus verdades, las llamamos mitos, un poco de una manera no tan valorativa. Pero reconocemos que estos grupos étnicos cuidan en muchos casos las grutas mejor que nosotros, respetan mucho más el medio ambiente y bueno, tienen una actitud mucho más sustentable. En cambio, aunque esto que ven en la fotografía, un graffiti horrible, no es algo que nosotros hagamos como espeleólogos, tratamos de evitarlo y tratamos de convencer a la gente que no lo haga, vemos que como humanidad no hemos aprendido muchas lecciones, no hemos sido suficientemente eficientes en los procesos de educación ambiental como maestros, ¿no? Entonces, aunque nosotros cuidemos las cuevas, hay muchas otras personas que la dañan y aunque no sean muchos, basta una persona como esta, tenemos esta imagen tomada en una cueva muy importante en Venezuela que está en un parque nacional y aquí reconocemos que la gente sigue viendo este ámbito de la caliza como un mural que pueden rayar, como una cantera que pueden dinamitar o como sencillamente aberturas que la gente usa como cloacas o basureros. Entonces, bueno, hay perspectivas éticas que tenemos que valorar, aunque nosotros somos espeleólogos y estamos focalizados en preservar el subsuelo, tenemos que reconocer que más allá de las cuevas, tenemos que proteger las cuencas y más allá de las cuencas, incluso si no hay roca caliza, tenemos que proteger el planeta, incluso fuera de las áreas kársticas. No sirve de nada que nosotros nos concentremos en nuestra pequeña parcelita y dejemos que se deterioren otros espacios. ¿Ok? Como fuentes para reflexionar en esto, cada país tiene sus códigos de ética o los están construyendo, que es importante que se personalicen, porque cada país tiene, digamos, distintos puntos débiles. Hay países donde hay más problemas de guaquerismo, de saqueo, de santuarios subterráneos, otros países que tienen problemas más bien con las canteras, con las cementeras que destruyen el ambiente subterráneo. Pero bueno, les sugerimos que consulten la Declaración de Aguadilla y el Acuerdo de San Gil, que son documentos que se generaron dentro del marco de la Federación Espeleológica de América Latina y el Caribe y que ustedes pueden consultar en la página de la FEALC. Estos son documentos que redactamos hace pocos años. Entonces, dentro de este proceso de leer el subsuelo, tenemos que saber para qué vamos a leer, para qué vamos a entender el ambiente subterráneo. Tenemos que leer y aprender para conservar. Por ejemplo, los estudios paleoclimáticos revelan que hay un gran cambio global que se registra bajo tierra, como ya dije. Entonces, es posible leer esto y nosotros tenemos que darle uso a esos saberes para ver cómo podemos restaurar ese equilibrio biológico, ese equilibrio geológico y antropológico en beneficio del medio ambiente. Pero finalmente no vamos a salvar el medio ambiente por salvarlo. Tenemos que también encontrar una dimensión emocional a todo esto. Tenemos que hacer esto no solo porque queremos nuestro país, porque amamos las cuevas, porque estamos enamorados de la aventura, sino que tenemos que preocuparnos y tenemos que ocuparnos sencillamente para devolver lo que le debemos a nuestros hijos. Nosotros no le vamos a entregar las cuevas
a nuestros hijos porque sean nuestras. Las cuevas no son nuestras. No podemos entregarlas en herencia. Nosotros tenemos que devolver algo que es de todo el mundo y que siempre ha sido de todo el mundo y que nosotros ingresamos en estas cuevas como un préstamo que el planeta y la humanidad nos permite, tenemos la suerte de explorar bajo tierra, ¿no? Pero tenemos en cuenta que la extinción ya está comprobada, la desertificación, la destrucción del CARS, y por eso, bueno, estoy haciendo este llamado y nuestro grupo realmente hace énfasis en esto. Bueno, ya para terminar, vemos que debemos ser tan espeleólogos como terrícolas. No solo tenemos que ocuparnos de nuestra especialidad, de concentrarnos en nuestra parcelita, sino que tenemos que preocuparnos realmente por todo el medio ambiente y a favor de estas generaciones que nos siguen. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, ahí está anotado el correo electrónico o comunicándose con el personal del Congreso. Quería invitarlos como último eh, llamado a que en el año que viene, al cumplirse los 70 años del inicio de la espeleología institucionalizada en Venezuela, estaremos organizando las 11ª Jornadas Venezolanas de Espeleología, no solo para los venezolanos, sino para los colegas de toda Latinoamérica que estarán invitados. También, si quieren consultar el boletín de la Sociedad Venezolana de Espeleología, ahí tienen el enlace. Muchas gracias y bueno, disculpen que me pasé de tiempo.